Abraham creyó, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y eso es el fundamento de nuestra fe, de la fe cristiana. No puede haber un cristianismo genuino si no hay una vida de fe. Comienza con que no podemos ser salvos a menos que tengamos la misma fe que tuvo Abraham. Eso es lo que está diciendo desde el capítulo 1. Hemos llegado al capítulo 4 y recuérdese que Pablo se enfrentaba ante el ataque del judaísmo que exigía obras, que exigía ritos, fiestas, cumplimientos de muchos mandamientos para poder alcanzar la justicia. Entonces, esta frase lo resume todo cuando dice que Abraham, sin haber tenido ley, sin haber sido circuncidado, recibió una promesa, la cree y por medio de esa actitud de que le creyó a Dios, le fue contada por justicia. Abraham creyó a Dios, a la promesa que Dios le dio, sin debilitarse en su fe. No se debilitó ni porque vio su cuerpo casi muerto, casi de 100 años, ni se debilitó aunque sabía que su esposa, su matriz, su sistema reproductivo ya estaba caducado. No se debilitó. Creyó eso. Creyó lo imposible, al grado que dice la Biblia de que en Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19, dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. No solamente creyó que Dios le podía dar descendencia a pesar de su cuerpo que ya estaba como muerto, a pesar de su esposa que ya no tenía las habilidades, sino que aparte, cuando Dios le pide a Isaac, él viene, lo lleva a sacrificarlo y con la misma fe que creyó que Dios se lo podía dar, lleva a sacrificar a su hijo. Y dice la Biblia en en Génesis 22:5, en Hebreos cuando leímos, dice de que lleva con esa actitud de que Dios se lo podía regresar de entre los muertos. Y fíjese que hay una declaración en Génesis 22:5 que declara esto sin que Abraham lo diga. Porque cuando va dirigiéndose al monte para sacrificar a Isaac, Génesis 22:5 dice que entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Le digo que sin decirlo, él estaba creyendo lo que dice Hebreos, de que Dios era capaz de devolvérselo de entre los muertos. Porque cuando él está hablando con sus siervos o con sus mozos, ya sabe que Dios le pidió a Isaac para que lo sacrificara. Pero le dice a sus siervos, quédense aquí, yo voy a ir con el muchacho, voy a adorar y luego vamos a regresar. Si él sabía que lo iba a sacrificar, ¿cómo podía decir que iban a regresar los dos? No dijo, ahí regreso yo. Dijo, vamos a regresar. Entonces, sin decirlo aquí lo está implicando que tenía esa fe. No se lo dijo a los siervos, pero él tenía la convicción
según lo que dice Hebreos, que el Señor se lo podía dar y regresar de entre los muertos. Ahora, el versículo 23 al 25, vamos a leerlo. Dice, y no solo por él, es decir, que esa fe que Abraham tenía, que Dios lo justifica por tener esa fe, dice, y no solo por él fue escrito que le fue contada, es decir, que por medio de la fe viene la justicia, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a nuestro Señor, a Jesús nuestro Señor, el cual también fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es muy claro el pasaje, sin embargo, es muy interesante poder verlo, que dice de que esa fe que tuvo Abraham no fue exclusivamente para él, sino que, la justicia que le dan a Abraham no fue solamente para él, sino para todos los que tienen la fe de Abraham. Dice, sino también por nosotros, y está hablando a quienes Pablo les está escribiendo en ese tiempo a Romanos, y por consiguiente nos está escribiendo a nosotros también que creemos en lo que Abraham creyó. Ahora, el pensamiento concluye, y hay dos cosas aquí que son las que creo son más importantes poder ver. En el versículo 25. Dice que esta justicia viene para aquellos que creen que Jesús resucitó, lo dice el verso 24. Pero el verso 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Punto número 1, Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Muy importante poder saber por qué Jesús murió. Yo sé que es algo básico, pero que muchas veces lo olvidamos y a veces hay cosas que vale la pena recordarlas para que nuestra fe se cimente bien sobre lo que es el mensaje del Evangelio. ¿Por qué murió Jesús? Murió por nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24 dice, déjenme leerle unos versículos sobre esto. Primera de Pedro 2:24, sobre la respuesta. ¿Por qué murió Jesús? Murió por nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24 dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. La primera frase dice, que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Lo repito, Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo. Se hizo pecado. De una u otra manera, todo el pecado de la humanidad lo llevó ahí. Sus pecados y mis pecados, la Biblia dice que Jesús los llevó en la cruz. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque tenemos que creer en la cruz de Cristo. Pero creer en la cruz de Cristo no es simplemente creer que eso pasó, sino creer que mis pecados estuvieron en Jesús, puestos en Jesús en ese momento. Por eso es que más adelante vamos a entender, capítulo 5, 6, 7 hasta el 8, de que aquel que está bien sólido en esta verdad va a poder resistir el ataque del diablo. El que no está sólido en esta verdad va a ser atacado por el diablo cuando pecamos, cuando fallamos, y no vamos a tener la solidez de que nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya cayeron sobre Jesús en la cruz de Cristo. Pero cuando yo estoy sólido en eso, yo puedo resistir al diablo y mantenerme firme. Y estoy convencido que todo creyente, de una u otra manera, es atacado por el enemigo. Y el enemigo quiere robar la palabra que ha sido sembrada y hasta cierto punto desviarnos también del camino del Evangelio.
Pero si yo estoy firmemente convencido y digo, mis pecados pasados, presentes y futuros cayeron en Jesús en la cruz, voy a resistir con el escudo de la fe, de lo que la Biblia dice, a todo ataque del enemigo. Gálatas 3, 13 y 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Ve esa frase, habiéndose hecho maldición por nosotros. Eso, como dice en inglés, that's heavy, hermano. Se hizo, no cayó una maldición sobre él, dice, se hizo maldición por nosotros. Imagínense que el versículo anterior dice que llevó nuestro pecado, se hizo maldición porque estaba llevando todo el pecado, estaba cargando. Lo que el Padre vio en la cruz no fue a su Hijo, sino fue el pecado de todo el mundo en esa cruz. Por eso la ira de Dios cae sobre la cruz. Porque no vio a Jesús, sino que vio el pecado del mundo. Y la Biblia claramente dice que Dios aborrece el pecado. Eso nos debe hacer cada vez más amar más al Señor y su sacrificio. En la ley estaba escrito, dice aquí, que maldito todo aquel que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Todo está unido. En 1 Pedro 3:18, que quizás hubiera dicho que fuera ese antes de ir a Gálatas, pero bueno, 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, veamos lo que significa la cruz. La cruz significó que todo el pecado de nosotros y de aquellos de la humanidad entera cayó sobre el Señor Jesús, se hizo maldición por nosotros. Fíjese que cuando en la ley, cuando en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, en este caso Aarón, llegaba al tabernáculo para hacer expiación, en otras palabras, para limpiar los pecados del pueblo, que eso era lo que significa la palabra expiación. En Levítico 16, 17 dice, cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Entonces, en la ley de Moisés, cuando Aarón llegaba y presentaba la sangre del cordero que habían matado, esto era para limpieza de él, de su casa y de toda la asamblea de Israel. Lo que el Señor hizo era el cumplimiento de lo que pasaba en la ley, y la sangre del Señor, lo dice más adelante, que su sangre nos limpia de todo pecado. Esa sangre que fue derramada, el propósito de la cruz fue, llevó nuestros pecados, pero también con su sangre derramada, limpia nuestros pecados. Llevó nuestros pecados pasados, y su sangre que fue derramada es la que nos limpia ahora nuestros pecados presentes y pecados futuros. 2 Corintios 5:19 dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y dice que ahora nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. En la cruz del Calvario, entonces, por medio de ese sacrificio, hicimos paz con Dios. Hubo reconciliación de parte de la humanidad para con Dios. Dice en 1 Timoteo 2:6 que se dio a sí mismo por rescate por todos. Dice en Hebreos 2:9, vemos a aquel que fue hecho poco inferior a los ángeles, es decir, Jesús,
coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Diga conmigo, por favor, la palabra sustitución. Eso fue lo que Jesús hizo. Los que tendrían que estar ahí eran toda la humanidad pagando con precio de muerte, porque la paga el pecado es muerte. Pero Dios nos sustituye. Jesús se pone en lugar de nosotros. Los que tendríamos que haber muerto esa muerte y recibir la ira de Dios, éramos nosotros. Pero el Señor se puso ahí por nosotros. Fundamental, pero muy importante. Primera de Juan 2:2 dice, Él mismo, hablando de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Primera de Juan 4:9-10 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Como pago por nuestros pecados vino el Señor Jesús. Por eso es que habla Pablo acerca de que en esto se conoce el amor y la gracia de Dios, porque realmente no merecíamos, pero el Señor en su gran amor lo hizo. Ahora, entonces sobre la pregunta, ¿para qué el Señor murió en la cruz? Jesús murió por nuestros pecados. ¿Estamos ahí? ¿Por qué murió el Señor? Por nuestros pecados. Llevó todos nuestros pecados, los pecados de la humanidad, como dice Timoteo. Y no solamente nosotros, sino los del mundo entero, cayeron sobre la cruz. Por eso vamos a ver que la ira de Dios se manifestó en la cruz del Calvario. Y la otra pregunta, porque el verso 25 dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, pero también dice, y resucitado para nuestra justificación. Déjeme ponerle esto así. Decía alguien, la conversión de un pecador es una cuestión instantánea. Cuando alguien reconoce al Señor como su Salvador, voy a ponerlo cuando acepta a Cristo, lo que se conoce como aceptó al Señor, y genuinamente lo hizo, está el milagro del nuevo nacimiento de una manera instantánea. Dios pone su vida. Asumiendo que todos los que hoy en la noche hemos ya aceptado al Señor y hemos nacido de nuevo. Eso pasó instantáneamente. Dios deposita su espíritu dentro de nosotros y comienza una nueva vida dentro de nosotros. Pero se va todo deseo de pecar. Llegamos a la madurez o a la perfección ya. Ya no tenemos más manchas. Suceden milagros muy bonitos, muy maravillosos. Por ejemplo, alguien que quizás tenga un carácter malísimo y de repente cuando nace de nuevo su carácter cambia. Algo que es muy peculiar es gente que es sumamente mal hablada. Viene a los caminos del Señor y de repente se le quita. O quizás algún vicio. Eran alcohólicos o se fumaban una cajetilla o 2 cajetillas diarias, vienen al Señor y de repente, sin necesidad de pasos o terapias, dejan ese vicio. O drogas, lo que sea. Pero de ahí comienza un proceso que dura toda la vida. Un proceso donde, y es en ese proceso en donde tenemos que estar bien seguros de lo que pasó en la cruz del Calvario, porque es en ese proceso donde el diablo va a atacar constantemente. Y comienza a decir, tú no eres un genuino cristiano, porque todavía tienes deseos malos, todavía tienes pasiones desordenadas, todavía tienes malos pensamientos. Pero hermanos, esa es una lucha que todos tenemos. Por ejemplo, como sé que usted quizá no se siente en la libertad, ¿verdad?, de decirlo, pues yo sí se lo voy a decir.
Yo estoy convencido que nací de nuevo. Pero todavía hay lucha con pensamientos, con pasiones, con pecado. Y el diablo va a tomar ventaja de eso, porque la Biblia dice claramente que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Y va a llegar y va a decir, tú no eres cristiano, tú no has nacido de nuevo, mirad cómo hablas. Porque ¿a quién no se le ha salido alguna vez una mala expresión? Y si no las hemos dicho, pues las hemos pensado, ¿verdad? ¿Quién no ha cometido un acto que es desagradable delante de Dios? Hermano, y es ahí donde está lo maravilloso, y a esto lo quiero llevar hoy, lo maravilloso de la resurrección del Señor. Murió por nuestros pecados. Nuestros pecados, el peso de la ira de Dios cayó sobre él ahí. Pero dice en el versículo 25 que y resucitado para nuestra justificación. Entonces, Jesús resucita para nuestra justificación, no solamente como algo que Dios va a hacer por fe, sino como algo que Dios está haciendo todos los días. La Biblia claramente dice que la obra que Él ha comenzado, la va a terminar. ¿Por dónde andará usted y por dónde ando yo de esa obra? ¿Habrá alguien que pueda decir, yo ya terminé? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Pero vamos en ese camino, donde el Señor nos está transformando y está quitando todas esas situaciones que todavía tenemos dentro de nosotros, para que podamos llegar a esa justificación en toda nuestra manera de hablar, de actuar, pero eso lo está haciendo por el ministerio que el Señor tiene de la intercesión el día de hoy. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos, esta frase es otra que es heavy, dice, enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos. Ve esa frase, seremos salvos. ¿Por qué dice? Note eso. Seremos salvos por su vida. Fíjese que alguien decía, y estoy impactado por este pensamiento, de que nosotros señalamos la cruz de Cristo y por todo lo que significa la cruz de Cristo, es maravillosa la cruz de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo dice que su mensaje era predicar a Cristo crucificado y que él se iba a gloriar en la cruz de Cristo. Sin embargo, el Señor hoy sigue ayudándonos y nos sigue ayudando en su ministerio de intercesión. Pagó por nuestros pecados, pero el día de hoy intercede por nosotros. Delante de Dios está intercediendo por nosotros. ¿Por qué lo hace? Porque está vivo. Por eso la palabra de Dios dice que seremos salvos por su vida, porque Él vive y está intercediendo constantemente por nosotros. Esto en el Antiguo Testamento, Isaías lo escribe en el capítulo 53, verso 12, dice, por tanto, hablando de Jesús en una manera profética, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Esto es la imagen de la cruz. Murió en la cruz. ¿Y con quién crucificaron a Jesús? Con transgresores, con dos ladrones. Ya sabe usted que no hay tal de ladrón bueno y ladrón malo, los dos eran malos. Lo único es que uno se arrepiente. En un momento de misericordia de Dios, se arrepiente. Y no hay tal de que ese era bueno, ese era quizás más malo que el otro. Pero se arrepintió y el Señor lo salva.
Pero se cumple esta palabra que dice que fue contado con los transgresores. Dice, llevando el pecado de muchos, lo que hemos leído, ¿para qué fue la cruz? Para llevar el pecado del mundo. Llevando el pecado de muchos, y dice, e intercediendo por los transgresores. Este pasaje de Isaías 53:12 está encapsulando lo que está diciendo los versículos de Romanos. De que el Señor padeció por nuestros pecados, pero vive para nuestra justificación. ¿Por qué? Porque hoy, cuando Él está vivo, está intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces, déjeme ser muy práctico hoy en estos versículos que hemos leído. Vamos a pensar que solo la primera parte se hubiera cumplido en la cruz y que el Señor hubiera dicho, Dios hubiera dicho a la humanidad, les voy a dar un regalazo, les voy a dar una segunda oportunidad. Todas sus transgresiones y todos sus pecados van a ser perdonados en la cruz de Cristo. Ya no me deben nada más. Haga de cuenta la humanidad viviendo en ese momento. De aquí en adelante, después de que mi hijo muere en la cruz, ya su deuda ha sido pagada. Y ese era un tremendo regalo de parte de Dios. Si así hubiera sido, cayó la ira de Dios, ya nadie debía nada a Dios. Pero Jesús no resucita. Estoy pensando nada más, Él no resucita. Y Dios hubiera dicho, y ahora depende de ustedes, ya no ensuciarse más. ¿Sí o no era un regalo grande de parte de Dios que ya no le contara los pecados? Esto es así como lo que pasa con una persona que es compradora compulsiva. ¿Sabe usted que eso sucede mucho, no? Al grado de que hay personas que compran tanto que aquí le llaman, no sé cómo se le llamará en español, pero hoarders, le llaman en inglés, que en su casa meten de todo, hasta con etiqueta y todo, y ya en la casa no se puede ni caminar. Tienen de todo 3 o 4 cosas, 3 microwaves, 5 bicicletas, y ya no, y realmente hay gente así, y está tan apegada a eso que cuando se la quitan le duele. Compradores compulsivos. Haga de cuenta que hay un comprador compulsivo, se gasta lo que no tiene, está en deuda con las tarjetas de crédito. Y entonces le dan una segunda oportunidad. De hecho, la ley aquí da una segunda oportunidad, que es lo que se llama la ley de bancarrota. Que hay mucha gente que ha llegado a eso. No le andan preguntando, mire, pero fue su culpa. Simplemente, fíjese que en la ley de bancarrota, y le digo esto no para que lo haga, mi hermano, eso está malísimo. Es como una línea de seguridad nada más. Como una segunda oportunidad. Pero en la ley de bancarrota no le andan preguntando, ¿por qué se endeudó? A ver, si es justificable, entonces se lo vamos a perdonar. Si no es justificable, entonces no. No, simplemente usted pone, estoy endeudado hasta el pelo y no puedo salir. Me declaro en bancarrota. Se lo aceptan y le dan una segunda oportunidad. Obviamente hay consecuencias. Su crédito queda malo, no puede aplicar para el crédito. ¿Por qué hacen eso? Porque saben de que esta persona tiene una situación anormal dentro de sí. Pero le pregunto, ¿qué cree usted que aquellos que se han metido y han hecho bancarrota, cree usted, no voy a decir nadie, cree usted que todos aprenden la lección? ¿Sabe qué es lo más curioso que hay? Que dice que las tarjetas de crédito les encanta darles
crédito a las personas que han hecho bancarrota. ¿Sabe por qué? Porque dicen, si ya le pasó una vez que estaba endeudado hasta el copete, le va a pasar una segunda vez. Y la ley de bancarrota ya no le permite hacer una segunda bancarrota. Entonces haga de cuenta, el Señor nos perdonó todos los pecados. ¿Cree usted que el hombre hubiera podido permanecer puro y justo delante de Dios? Hermano, y por eso es que dice, fue crucificado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Porque el Señor sabía, la humanidad no va a poder. Entonces, ahora que resucita el Señor, está haciendo la segunda parte del trabajo que Él hace por nosotros y que es por su gracia. Y por eso nadie, absolutamente nadie va a poder llegar a decir, entré al cielo. Con mucho esfuerzo, hermano, pero nadie va a poder entrar al cielo porque fue toda y es toda la obra del Señor Jesús. En su muerte y en su intercesión. Fíjese que el mensaje del Evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo. Por su muerte fuimos perdonados y tenemos paz para con Dios, pero por su vida, porque Él intercede por nosotros, como lo dice acá, que vive perpetuamente para interceder por ellos, por su vida es que somos justificados. Entonces, a este punto, déjeme no ir más allá de esto. Usted va a ser atacado por el diablo en algún momento de su vida cristiana. El enemigo va a venir a atacarlo. Cometiste errores, mira lo que estás pensando, mira cómo reaccionaste, etcétera, etcétera. Tenemos que tener una solidez en la cruz de Cristo. Decir, sí, pero mis pecados los llevó el Señor. Ah, sí, pero solo los que has cometido, los que cometes ahora. No, los que cometo ahora también. Si llego delante de Él a pedirle perdón, Él intercede por mí y perdona mis pecados. Y entonces desarmamos el ataque del enemigo. Y es lo que la palabra de Dios dice. Ah, no, pero tenés que hacer algo. Quizá pueda venir ese pensamiento del enemigo. Tenés que hacer algo. Hermano, lo único que tenemos que hacer es creer lo que la cruz significa. Entonces, déjeme concluirle con esto. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? En Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, lo define el apóstol Pablo y dice en el versículo 1 al 4, dice, ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Vea esto, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Es decir, que Pablo, el apóstol Pablo, recibió esto directamente de Dios, directamente de Jesús cuando se le revela. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es decir, que la resurrección del Señor Jesús es importantísima. Porque si el Señor no hubiera resucitado, ¿quién intercede por nosotros? ¿Quién? Pensemos, el ángel o el arcángel Gabriel o Miguel, ellos con todo el respeto de lo que sean, ¿verdad? Y que sea algo potentísimo, no saben lo que es ser humano. Es que, disculpe hermano, pero voy a hablar de mí, es que ser humano es otro rollo, hermano. A veces uno está pero a 100 en la montaña y a veces está en el valle, en el puro pantano, hermano. A veces cree, a veces duda. Hermano, el Señor experimentó toda nuestra debilidad.
No hablemos, aparte hablemos de nuestro cuerpo, de la fragilidad del cuerpo. Hermano, del cansancio. Va a saber el arcángel Gabriel lo que es el cansancio. Va a saber Miguel lo que es el cansancio. O cualquiera de los ángeles. Si son poderosos, no saben lo que es cansado. Y usted, hermano, ay, estoy cansado. Ora, mi hijo, ay, estoy cansado. O dígame, ¿por qué se durmieron los discípulos en el monte cuando el Señor estaba necesitándolos urgentemente? Vamos, oren conmigo, campeones del discipulado. Me lo llevo a ustedes tres porque sé que ustedes son lo mejor de lo mejor. Y hoy lo necesito apoyarme en ustedes. ¿Y cómo los encontró? Le pregunto, ¿van a entender los ángeles? Yo pienso que los ángeles ahí estaban diciéndole a Dios, déjame, yo bajo y lo despierto de un solo. Hermano, no lo entienden. ¿Usted cree que el Señor nos entiende? El Señor nos entiende. Por eso es que su intercesión es maravilloso el día de hoy. Por eso Pablo dice, murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Y la bendita paciencia de Dios. No sé cuántos de aquí se unen conmigo y dicen, conmigo Dios ha sido pacientísimo. Su ministerio de intercesión. Por eso Pablo dice, el evangelio que les prediqué es, el Señor murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Está vivo. Porque si el Señor no estuviera vivo, terrible para nosotros. Versículo 12 de 1 de Corintios, déjenme, le voy a leer aquí. 1 de Corintios 15, 12 y adelante dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque los saduceos decían que no había resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también nuestra fe. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, mire esa frase, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y sigue diciendo Cristo garantía de resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y básicamente lo que está diciendo acá es de que porque Él resucitó, puede darnos también esa misma experiencia y lo va a hacer con aquellos que hayan muerto antes de que el Señor arrebate a la iglesia. Los que han muerto en Cristo, dice que resucitarán primero. ¿Por qué? Porque Él resucitó, también es capaz de resucitarnos. Pero lo que le quiero marcar hoy es que la cruz significa que el Señor llevó nuestros pecados y la resurrección del Señor Jesús es la que está trabajando en cada uno de nosotros, que esa justificación se haga una realidad, porque está intercediendo cada vez por las faltas que tenemos. Y el genuino creyente, cada vez que fallamos, Dios va
haciendo algo dentro de nosotros a través de su Espíritu y nos va haciendo que fallemos cada vez menos. Y si seguimos fallando, si somos demasiado duros, demasiado necios, tercos, obstinados, pues nos disciplina. De una u otra manera, nos está trabajando. Ahora, ¿depende eso de nosotros? Depende de Dios. Es más, Él es el que impone el querer como el hacer, dice, para su propio beneplácito. Por eso yo le digo hoy, aprendamos a tener la fe de Abraham y descansemos completamente en Dios. Cuando el enemigo venga con esos pensamientos, usted diga, yo tengo la protección, el cuidado, creo en la cruz de Cristo, que la obra que Él comenzó la va a terminar. Creo firmemente eso, descanso en esas promesas y no habrá ninguna insidia del enemigo que pueda penetrar esa fe maravillosa. Amén. Oremos. Padre bueno, te alabamos esta noche.